Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de esta Real Academia, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, concejal delegado de Cultura, Fiestas, Patrimonio Histórico y Capitalidad Cultural, señoría ilustrísima magistrada de la Audiencia Provincial de Cádiz, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano, presidente del Consejo Regulador del Jerez Cervecery, delegado del rector de la UCA en el campus universitario de Jerez, directora general del Colegio Montaigne, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos en la tarde de hoy con la tercera conferencia del ciclo Jerez Siempre, ciclo coordinado brillantemente desde hace años por nuestro vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero. Para la preceptiva presentación del conferenciante de hoy, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta, académico correspondiente de esta Real Academia y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de honor, ilustrísimos señores académicos, compañeros en esta Real Corporación, dignísimas autoridades, señor doctor don José Manuel Moreno Arana, señoras, señores, amigos todos. Advertíamos estos pasados martes que este ciclo Jerez Siempre, en el que nos encontramos, había de constituirse, había de seguir constituyendo un tiempo de reflexión, y de reflexión acerca de nuestra ciudad de Jerez, de su historia, de su arte, de su cultura. No en balde, el excelentísimo ayuntamiento está trabajando incansablemente, junto a otras instituciones de la ciudad como la nuestra, por conseguir la capitalidad europea de la cultura para el año 2031. Y hoy, un martes más, seguimos adentrándonos en el tiempo de reflexión jerezana que esta Real Corporación propone cada comienzo de año. En el tiempo de mirar hacia nosotros mismos, en el tiempo de echar la vista atrás para recordar de dónde venimos e impulsar juntos, como ciudad, un camino hacia el horizonte. Y para ello, un nuevo capítulo de este ciclo, para cuya presentación me van a permitir una breve introducción archivística. Ahora lo comprenderán. Decía Felipe II, en la instrucción para el gobierno del archivo de Simancas de 1588, que en las escrituras se encuentra la memoria de la humanidad. Pues ciertamente, verba volant, scripta manent, o lo que es lo mismo, las palabras se las lleva el viento, mientras que las escrituras permanecen. Por eso, nada más acertado para conocer el pasado que acercarse a un archivo. El propio Francisco de Mesa Ginete, canónigo de la Iglesia Colegial de Jerez en el siglo XVIII y autor de una inigualable historia de Jerez, dijo, en una cita que ya he traído precisamente en una ocasión a esta tribuna, que los archivos son las fuentes de cuyas aguas claras ha de beber todo aquel que del pasado quiera historiar. Pues bien, esta ha sido y es la labor de José Manuel Moreno Arana, que me honro en presentar hoy en esta Real Academia, dentro del ciclo Jerez Siempre. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que José Manuel ha pasado ya una gran parte de su vida en un archivo, leyendo, transcribiendo, buscando, indagando, unas veces con suerte y otras sin ellas, pero su único fin ha sido siempre el mismo: acercar a todos los que lo leen o escuchan, como en esta noche, al pasado certero que nuestra realidad encierra. Él es un investigador nato, incansable, pertinaz, diría yo, y aún no ha concluido un estudio sobre un tema cuando ya tiene en la mente otro, si es que no lo ha iniciado paralelamente. José Manuel es de muchos conocidos, y también en esta casa, por lo que presentar su currículum completo en un foro como este
además de poder irritar al distinguido público por lo extenso de sus hojas, dejaría mi intervención tan fría como las noches de invierno que estamos viviendo en Jerez en estos días. Sí diré que obtuvo su licenciatura en Historia del Arte en 2005 en la Universidad de Sevilla y allí también, en el pasado año 2012, consiguió el grado de doctor, logrando la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Su tesis doctoral, felizmente publicada por la propia Universidad Hispalense, ha visto la luz en una preciosa edición que lleva por título El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. Además de esta obra, ha publicado otro excelente libro titulado La policromía en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. Es autor igualmente de más de medio centenar de artículos en los que ha tratado especialmente del arte en Jerez y de otras localidades del entorno durante el barroco, deteniéndose en aspectos varios como la escultura, el retablo y la arquitectura civil y religiosas. En ellos se ha ocupado de artistas como José de Arce, Ignacio López, Diego Roldán, La Roldana, Francisco Camacho de Mendoza, Jacome Bácaro y Juan Bautista Patrone, entre otros. A José Manuel también lo conocemos por su siempre lúcida columna de los martes en el Diario de Jerez, titulada Desde la ciudad olvidada. Pero José Manuel es mucho más que doctorados, licenciaturas, diplomaturas, cursos, jornadas, congresos. Él es un amigo de Jerez, un jerezano más que contribuye al desarrollo de su ciudad desde un punto de vista, desde un enfoque, desde una perspectiva muy especial, la investigación histórica. Sus colegas académicos hemos tenido la oportunidad y la suerte de haberle leído en innumerables artículos y trabajos científicos, publicados en las más prestigiosas revistas, actas y libros de todo el panorama nacional. Parafraseando a Ortega y Gasset, la cortesía del historiador es la claridad, y José Manuel Moreno Arana cumple con creces esta máxima, pues su escritura denota no solo madurez y firmeza, sino también cercanía y amenidad, elementos indispensables de la ciencia histórica, cuyo único fin ha de ser la presentación, la aproximación, la invitación sencilla pero eficaz a participar de un legado pretérito a una sociedad cuyo rumbo actualmente no lo marcan ni las mejores brújulas del mundo. Esta noche, José Manuel nos va a mostrar el Jerez artístico del siglo XVIII como un testimonio elocuente de que quienes pensamos en la viabilidad de aquella capitalidad europea para la cultura para el año 2031, tenemos fundadas razones para alcanzarla. Muchas gracias. Profesor, por tan brillante y elocuente presentación. A continuación me complace ceder la palabra al conferenciante para desarrollar el tema Jerez como foco artístico en el siglo XVIII. Tiene la palabra. Concedido. Ahora, vale. Bueno, buenas tardes y, por supuesto, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, señor delegado de Cultura, señoras y señores. Buenas tardes y antes que nada, pues mi agradecimiento, en primer lugar, al propio Javier Jiménez por su generosa presentación, a Francisco Antonio García Romero y a toda la Academia por la invitación a participar en este ciclo. Y también, pues, quiero también agradecer a Óscar Franco, un amigo
que ha seguido algunas de las fotografías que se incluyen en esta charla, y por supuesto a todos ustedes por su presencia. Quiero empezar pues diciendo que el arte del siglo XVIII en Jerez ha sido objetivo de mis investigaciones durante más de 2 décadas. Esta charla, por tanto, debe ser, por ello, una síntesis de todos estos años. Desde el primer momento fui consciente de la importancia de entender el arte de nuestra ciudad no como un fenómeno local, sino como un fenómeno comarcal. Creo que el conocimiento del patrimonio de otras localidades de nuestro entorno y de toda la bibliografía relacionada con este entorno permite ver la verdadera entidad de los talleres artísticos que estuvieron activos en Jerez en esa época, en el siglo XVIII. Por ello es tan importante también el contacto y la colaboración con otros investigadores de la provincia, que es algo que he intentado hacer a lo largo de todos estos años. Ahora, pues, me toca sintetizar, dar una visión de conjunto de todos estos años, ya décadas de investigación. Pero lo que hoy sabemos sobre el arte jerezano del siglo XVIII ha sido y sigue siendo y será una tarea colectiva. Y hay que citar ahora, antes de empezar, pues a muchos investigadores, desde los pioneros como Sancho de Soprani, que fue, por cierto, el primero en reivindicar el arte local de este momento, hasta otros investigadores a nivel provincial, como Mancheño y Olivares en Arcos, como García de Quirós en Rota, como Bellido Ahumada en Lebrija. Ya veremos que Lebrija, aunque esté en otra provincia, es una localidad que está muy vinculada a Jerez también. Hasta los investigadores, los historiadores del arte más recientes, empezando por de los Ríos Martínez, Aroca Vicenti, Sánchez Peña, Pérez Regordán, Herrera García, Lorenzo Alonso de la Sierra, Pomar Rodil, Serrano Pinteño, Jácome González y Antón Portillo, Espinosa de los Monteros, Cruz Isidoro y Romero Dorado en Sanlúcar de Barrameda, González Luque en el Puerto, los Almagro, Montes de Oca en Alcalá de los Gazules, Garrucho, Jurado en Espera, etcétera. Espero que no se me hayan quedado muchos fuera. Esta es la base sobre la que se asienta la charla de hoy y que, bueno, intentaremos desarrollar durante estos próximos minutos. Y hay que empezar, pues, estableciendo lo que es un contexto histórico. Hay que decir que desde ya durante toda la Edad Moderna, Jerez fue una de las ciudades de mayor relevancia de la Baja Andalucía. Y esto se debe en gran parte a la estratégica situación entre diferentes comarcas y además también en el eje Sevilla-Cádiz. Y por supuesto también hay que tener en cuenta su extenso y rico término municipal, que bueno, le dio pues gran parte de su riqueza agraria a la propia ciudad de Jerez. Algo también importante que muchas veces se olvida para esta época, pues que Jerez fue cabeza de un partido judicial administrativo que integraba buena parte de los pueblos del sur de la actual provincia de Sevilla y la mayoría de los de la actual provincia de Cádiz, por tanto, incluyendo pues diferentes comarcas, ¿no?, de la actual provincia de Cádiz, que por supuesto es una provincia de creación, pues digamos, más reciente o posterior a esta época. También hay que resaltar que Jerez fue durante este momento una ciudad convento con numerosas instituciones religiosas, hasta 22 conventos, por ejemplo, entre otras muchas fundaciones religiosas, y un amplio sector nobiliario, que no dejan de ser pues, bueno, pues, los grandes destinatarios de estas obras de arte. Y hay que decir que en este momento se produce pues, un importante crecimiento de población en el siglo XVIII.
Esto se debe, en parte, bueno, en general, España vive una época de florecimiento económico y de crecimiento demográfico, pero en nuestro caso, en nuestra zona, hubo una fuerte inmigración con el traslado desde Sevilla a Cádiz de la cabeza del comercio con las colonias americanas. Y además, pues, en nuestro caso particular de Jerez, pues un momento de desarrollo de la producción y explotación vinícola. Todo eso influyó en el crecimiento de la población de Jerez en el siglo XVIII, que, como ven, pasó de los 2.600 vecinos, 13.950 habitantes, en 1713, hasta los más de 8.000 vecinos, 45.500 habitantes en 1787. Vamos, que podemos comprobar que el incremento de población fue importante. Y en el ámbito artístico, ¿qué hay que destacar? Pues sobre todo que los encargos a los talleres hispalenses, que fueron habituales hasta entonces, pues disminuyeron de manera considerable en cantidad y en entidad conforme se avanzó en el tiempo y sobre todo a lo largo de todo el siglo XVIII. Un fenómeno que paralelamente será precisamente la proliferación de talleres jerezanos que atenderán esa gran demanda interior y terminarán proyectando pues, su trabajo, ¿no?, hacia una clientela exterior de otras localidades de su entorno próximo. Esta es la clave de todo lo que vamos a comentar a continuación. Aquí he puesto un mapa de Andalucía, un detalle del año 1776, en el que se puede ver localidades, señalado en azul, localidades con obras de artistas jerezanos en el siglo XVIII. Y, por tanto, nos establece todo lo que es la zona de demanda de obras de talleres jerezanos en este momento. Podemos comprobar que todas las comarcas de la actual provincia de Cádiz, la costa noroeste, la Janda, incluso el campo de Gibraltar, por supuesto la sierra, están incluidas dentro de esta colección, digamos, de localidades donde hay obras jerezanas del siglo XVIII. Pero además vemos que hay señalados algunas ciudades que se salen, digamos, de ese entorno más próximo. Por ejemplo, Huelva, por ejemplo, Ceuta, por ejemplo, Utrera y, por supuesto, Lebrija, que hemos comentado anteriormente. Todo eso nos habla de esa proyección de los talleres jerezanos hacia un territorio, como pueden ver, en cierto modo, bastante amplio. Pero existen unos antecedentes. Esta realidad no se produce solamente en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el periodo más significativo por la cantidad y por la calidad de las obras conservadas y también por los testimonios documentales que nos han llegado de todo esto, ¿no? Pero hay antecedentes muy llamativos de la presencia de talleres artísticos de cierto relieve en Jerez con cierta proyección comarcal. Podríamos citar, no sin tener, digamos, buscar un sentido muy prolífico, ¿no? Vamos a mencionar algunos casos, solo algunos casos. Por ejemplo, en el siglo XVI, Cristóbal de Boisín, Jerónimo de Valencia, los autores de la sillería de coro de la Cartuja de Jerez, pues bueno, también sabemos, y esto se publicó hace unos años por parte de Romero Bejarano y Caramazana Amalia, que hacen o intervienen en la arquitectura del retablo mayor de la iglesia de Santa María la Coronada de Medina Sidonia, a mediados del siglo XVI, 1555. Hernando Lamberto es un escultor que he tenido la oportunidad de investigar y he publicado un artículo reciente con un investigador también de aquí de la zona, Romero Dorado, que es un artista flamenco, holandés concretamente, que trabajó en Jerez, que vivió en Jerez entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, y que se ha podido comprobar que su obra fue muy prolífica y trabajó para gran parte de los pueblos que hemos comentado, pueblos y ciudades que hemos comentado anteriormente. Pongo dos ejemplos, podría poner muchos más. Este que tenemos aquí, la primera fotografía,
es la portada de la sacristía de la parroquia de la Oliva de Lebrija, que es una obra documentada de Hernando Lamberto en el aspecto escultórico y, por cierto, también en el aspecto de la arquitectura, es obra de Martín Delgado. Interviene un arquitecto también jerezano, Martín Delgado, con el que colabora bastante Hernando Lamberto. Y este retablo que tenemos aquí, pues un retablo también tardo-renacentista, que se conserva en la iglesia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda, otra ciudad a la que llegaron muchas obras jerezanas pues desde el siglo XVI, como pueden comprobar, pues es una obra que hemos atribuido a Hernando Lamberto. Avanzando más en el tiempo, porque Lamberto empieza trabajando, como digo, a finales del siglo XVI y termina su vida pues a principios del siglo XVII, pues a mediados del siglo XVII tenemos en Jerez, por ejemplo, a Francisco de Gálvez. Francisco de Gálvez es un artista de origen ecijano que fue discípulo de José de Arce y siguiendo un poco la huella de su maestro, se instala también en Jerez y establece un taller que también atiende obras destinadas a otras ciudades. Por ejemplo, en este caso tenemos el de Alcalá de los Gazules, otra ciudad pues íntimamente ligada históricamente a Jerez en lo artístico. En este caso son dos fotografías de Ismael Almagro Montes de Oca, de su blog Historia de Alcalá de los Gazules, que nos muestran dos obras que están documentadas de Francisco de Gálvez. Este sepulcro que está en la parroquia de San Jorge, y este Cristo, este crucificado, que también es obra de Cristo del Perdón, que es obra también documentada de este escultor. Son obras de hacia 1666 y 1670, una y otra. O a finales del siglo XVII tenemos a Francisco Antonio de Soto, que también fue un artista que viene de fuera, un artista sevillano que se instala en Jerez a finales, del siglo XVII y que trabaja hasta principios del siglo XVIII. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de su obra, una obra que se hace en Jerez, pero que se destina a la Iglesia de la Resurrección, el Hospital de la Resurrección de Utrera. También Utrera, otra localidad íntimamente ligada a Jerez en lo artístico. Y bueno, hay que destacarlo porque tanto los patronos como los administradores de este Hospital de la Resurrección de Utrera históricamente han sido jerezanos. Y por eso esa también relación entre Utrera y Jerez en el barroco. Pero también podemos hablar de la arquitectura. Yo voy a centrarme especialmente en la escultura y en el retablo. Pero bueno, aquí tenemos dos grandes nombres de la arquitectura jerezana del siglo XVII. Antón Martín Calafate, que a mediados del siglo XVII pues, reconstruye la iglesia prioral del puerto, o Diego Moreno Meléndez, que es el autor de toda esta estructura de arbotantes y contrafuertes de la iglesia de Santa María de la Asunción de Arco, el llamado Callejón de las Monjas, un rincón muy conocido de Arco, que él pues, construye en 1699. Vemos que son obras además muy características y muy llamativas dentro del patrimonio de todas estas localidades. Pero esto va a tener continuidad a lo largo del siglo XVIII. Y esto es la base de lo que voy a comentar a lo largo de todo lo que es esta conferencia. Un tema que, como digo, lo voy a desarrollar por ser, en este sentido, relacionado con la escultura y el retablo, por ser las artes que alcanzaron pues, más desarrollo y más proyección en esta época. Pero voy a empezar precisamente por las excepciones a esta realidad. Hemos dicho que en esta época casi todo lo que se hace para Jerez, en lo artístico, se hace en los propios talleres jerezanos. Pero hubo excepciones. Por ejemplo, Ignacio López, el escultor Ignacio López, que he tenido la suerte de estudiar a lo largo de mi trayectoria también, pues nos habla de un escultor sevillano que en este caso no se instaló en Jerez, se instaló en el puerto de Santa María a finales del siglo XVII. Y trabajó muchísimo para la ciudad, al menos es lo que he ido proponiendo a lo largo de estos años. ¿Por qué?
trabajó tanto para Jerez en esos primeros años de finales del siglo XVII, principios del XVIII? Porque a finales del siglo XVII parece que no hubo en Jerez talleres de escultura de cierta entidad, y esto fue aprovechado por Ignacio López para trabajar de manera muy asidua para la ciudad. Pongo una imagen, la primera, la Virgen del Mayor Dolor, es obra de Ignacio López, pero el segundo es el Cristo de la Coronación de Espinas, que no es de Ignacio López, por supuesto. Es una obra de Peter Relling, de Pedro Rellings, también lo hemos ido defendiendo a lo largo de todos estos años. Pedro Relling, un escultor flamenco que se instaló por los mismos años, finales del XVII, principios del XVIII, en Sanlúcar de Barrameda y que también trabaja para Jerez. En el caso de Ignacio López, su trabajo fue mucho más importante, pero también quiero mencionar a Relling porque fue un escultor de cierta relevancia y que, en este caso, trabajó en Sanlúcar de Barrameda y no en Jerez, pero llevó a cabo obras también para Jerez. Durante todo lo que es el siglo XVIII, como digo, lo común va a ser que las obras que se hacen para las iglesias de la ciudad sean hechas por los talleres jerezanos. Es un momento en el que se va a consolidar el taller de Francisco Camacho de Mendoza, del que hablaremos a continuación, y también hay que tener en cuenta que llega otro escultor sevillano, Diego Roldán, y llega no en un momento, digamos, casual, llega precisamente cuando fallece Ignacio López. Ignacio López fallece en 1718 y él llega a Jerez en 1719. Final del 18 murió Ignacio López y ya en el 19 se instala Diego Roldán y ocupa ese hueco, pero se instala en Jerez, no en el puerto. En este momento ya dejarán de llegar obras sevillanas, a excepción, en la primera mitad del siglo XVIII, de este conjunto de piezas que pertenecen al primitivo retablo, al desaparecido retablo mayor del convento de la Vera Cruz, que tampoco se conserva y que se situaba donde está actualmente el Teatro Villa Marta. Pues esta obra está documentada de José Fernando de Medinilla, años 30 del siglo XVIII, y las esculturas se pueden relacionar con Bartolomé García de Santiago, que es uno de los escultores más destacados del siglo XVIII en Sevilla, pero no de los más conocidos, ¿no? Este conjunto de obras que se conservan en Santiago, en Santo Domingo, en San Dionisio, en La Victoria, en San Pedro, están todas distribuidas por distintas iglesias de la ciudad, pero pertenecieron a ese primitivo retablo del convento de la Vera Cruz. ¿Qué va a pasar en la segunda mitad? Pues en la segunda mitad va a seguir habiendo talleres jerezanos. Es el momento que está trabajando Andrés Benítez, por ejemplo, o Giacomo Bácaro. Pero es verdad que sobre todo en el último tercio del siglo hay contacto con otras zonas. Y en este caso tenemos ejemplos de trabajos que vienen de Málaga, que vienen de Valencia, Esteve Bonet, por ejemplo, Fernando Ortiz, que tenemos aquí el ángel lamparero de la Capilla del Sagrario de San Miguel, o también incluso algunas obras sevillanas de pequeño tamaño, como esta de Cristóbal Ramos, que esta Virgen Dolorosa del Colegio del Beaterio, que pues es un ejemplo de la obra de este escultor Cristóbal Ramos, que fue uno de los últimos escultores sevillanos de cierta relevancia. Pero estas son las excepciones. Lo habitual, lo general, va a ser que los talleres jerezanos van a tener esa importancia y van a atender a toda esa clientela, tanto local como comarcal. Solo unas breves pinceladas antes de entrar a valorar este fenómeno sobre la huella jerezana en su entorno. No nos va a interesar en esta charla hacer una larga y tediosa lista de obras, que me parece que no viene al caso, sino lo que queremos hacer es analizar los aspectos que inciden en esta expansión del arte jerezano en la zona. Y hay que decir, como hemos dicho anteriormente, que las obras de los artistas jerezanos están repartidas por diferentes comarcas, por la sierra, por la costa noroeste, por la Janda. Bueno, vamos a ver algún ejemplo rápido, solo unas pinceladas. Por ejemplo, Arcos de la Frontera, es una localidad representativa de la sierra y fue quizás la gran receptora de obras jerezanas del siglo XVIII. Y como he dicho, he comentado en alguna ocasión,
la iglesia de Santa María, la parroquia mayor de Arcos, se puede considerar un museo, por decirlo de alguna manera, del arte jerezano del siglo XVIII. Aquí he puesto pues, dos ejemplos, ¿no? En el caso de los retablos, este retablo de Santa Teresa, que está en Santa María, es obra de Agustín de Medina y Flores, uno de los artistas más destacados del XVIII jerezano. Y el segundo, que es el retablo del Sepulcro, está en la capilla de la Soledad de la parroquia de San Pedro, también de Arcos. Es obra de Andrés Benítez, un artista del que también vamos a destacar bastante a lo largo de esta charla, ¿no? En la costa noroeste, pues podríamos destacar, por ejemplo, a Sanlúcar de Barrameda, pero también Rota. Rota es una localidad que tiene mucha obra jerezana de esta época. Pero de Sanlúcar de Barrameda podríamos hablar nuevamente, por ejemplo, este retablo del convento de las Descalzas de Sanlúcar, que es obra de Andrés Benítez. Por poner varios ejemplos, ¿no? O esta imagen muy conocida de Santo Domingo, que es una obra que se ha venido atribuyendo a Francisco Camacho de Mendoza y que además tiene un parecido muy claro con una imagen jerezana muy conocida, que es la imagen de Jesús del Prendimiento. Alcalá de los Gazules, en la Janda. Bueno, en la Janda también se podría destacar, por ejemplo, también Medina Sidonia, que también tiene muchas obras jerezanas. Pero aquí, lo digo, son simplemente algunos ejemplos que pongo para abrir un poco todo lo que es el tema del que vamos a tratar. Este Cristo, el Cristo de la columna, es una obra de la que se sabe claramente que documentalmente que fue traída desde Jerez en torno a 1730, 1733. Y además se sabe que se hicieron los sayones y también una dolorosa para esta cofradía de la columna de Alcalá de los Gazules. Bueno, es una obra que creo que se puede atribuir con bastante fundamento también a Francisco Camacho de Mendoza. O, por ejemplo, he puesto aquí este ángel lamparero del Santuario de la Virgen de los Santos, también de Alcalá, que es una obra pues, muy característica dentro de los esquemas de los modelos de ángeles lampareros. Vamos a hablar después de esos modelos de éxito. Podría haber puesto, por ejemplo, los ángeles lampareros de Diego Roldán, porque son muy, muy característicos, y en este caso pues, es una obra que se puede atribuir al propio Diego Roldán. Y siguiendo con Diego Roldán, Lebrija. Lebrija está en otra provincia actualmente, pero es una localidad que siempre ha tenido mucho contacto con Jerez. Y, como digo, solamente por poner dos pinceladas, dos imágenes procesionales de la Semana Santa de Lebrija, que son pues, muy conocidas en la ciudad de Lebrija, que son obras de artistas del Jerez de ese momento. La Virgen de los Dolores, que es una obra firmada por Diego Roldán, o, por ejemplo, el Cristo de la Columna, que es una obra fechada, una obra fechada en 1771, que se puede atribuir con bastante fundamento, creo, a Giacomo Bácaro. Y de hecho una imagen que recuerda mucho a otra imagen atribuible a este artista, como es el Señor del Consuelo de la Hermandad del Transporte. Pero vamos a entrar de lleno en el tema y vamos a hablar de los artistas. Una visión rápida de unos nombres destacados de este momento. Francisco Camacho de Mendoza, el gran escultor jerezano de esta época, sobre todo de la primera mitad del siglo XVIII. Autor que sí nació en Jerez y que desarrolló pues, una obra pues, muy interesante. Diego Roldán, artista sevillano que se instala en Jerez, como hemos dicho, pues buscando un poco ese nuevo mercado que tenía Jerez y toda la zona y huyendo también de la gran competencia de su ciudad natal. Es un artista pues que pertenece a una familia muy conocida de escultores, ¿no? Él fue nieto de Pedro Roldán, sobrino de Luisa Roldán, la Roldana, y su propio padre, Marcelino Roldán, también era escultor. Sus hermanos fueron escultores, su primo, Pedro Duque Cornejo, fueron escultores. Bueno, pues él trabajó para Jerez, pero sobre todo para toda la zona. Giacomo Bácaro, un escultor genovés que también se instala en Jerez ya en la segunda mitad del siglo XVIII y que, curiosamente, a diferencia de otros escultores genoveses, no se instala en Cádiz, sino se instala en Jerez. Y en Jerez pues va
va a tener un gran protagonismo, sobre todo en la decoración de la obra de la catedral, de la actual catedral, antigua colegial, pero también será llamado para trabajar a diferentes localidades. En el aspecto de los retablos, Matías José Navarro, un escultor que procede de Lebrija, aunque era natural de Sanlúcar, y que va a ser digamos, la cabeza visible de un taller itinerante que va a pasar por Lebrija, por el puerto y finalmente por Jerez, y que desarrollará obras pues muy destacadas. Agustín de Medina y Flores, un escultor malagueño, que tuvo una etapa temprana en Granada y termina trabajando en Jerez. Y también pues desarrollando una obra en el tema del retablo de Estípites, pues muy destacada. Y finalmente Andrés Benítez, que en este caso, al igual que Camacho, son los dos artistas que sí fueron naturales de Jerez. Andrés Benítez, pues un artista que precisamente este año estamos cumpliendo el 300 aniversario de su nacimiento, y que, bueno, había que mencionarlo, y que desarrolló también una obra muy importante fuera de la ciudad y sobre todo en Arcos de la Frontera. Bueno, estos son los protagonistas de todo lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver unos apuntes generales sobre ellos. Como hemos comprobado, pues conviven maestros jerezanos con artistas foráneos que vienen pues atraídos por el florecimiento de la ciudad en este momento. Son talleres muy destacados por los que pasan gran número de oficiales y aprendices. Esto se ha podido documentar en diferentes ocasiones. Nos han llegado además testimonios de intentos de diferenciación social y de intereses intelectuales y teóricos entre estos artistas. Esto es algo en lo que yo quiero también, subrayar, porque esto nos habla también de la importancia de estos artistas. No solamente eran artistas que hacían obras de gran calidad, sino que además eran artistas de un nivel intelectual y cultural importante y digno de tenerse en cuenta. Y eso también influye en la importancia de sus talleres. Y además que de algunos de ellos contamos con alusiones a su fama, al carácter muy conocido de estos personajes, de estos artistas, dentro de la sociedad de su época. Eso es algo también importante, porque nos está hablando de que su fama trasciende el taller y, por supuesto, la propia ciudad. Ya, esto lo estudié en mi tesis, que está publicada, como ha comentado Javier, en un libro publicado por la Universidad de Sevilla. Pues yo destaqué mucho en mi tesis la reivindicación de los oficios de retablista y escultor que se dan en el Jerez de la época, que también nos están hablando de la importancia de estos talleres. Concretamente en 1767 se otorga un poder de los retablistas y escultores de Jerez, y lo pongo aquí textualmente, para que se cumplan y guarden en Jerez los privilegios concedidos al arte de la arquitectura, ensambladores y escultores. Este debate teórico es muy interesante, como digo, y que nos habla de la liberalidad de las artes, de la escultura y el retablo. Hay que decir, y hago un inciso, que la reivindicación de la arquitectura, la pintura y la escultura como artes liberales nace en el Renacimiento italiano. Pero en el caso de España, esto va a tener un desarrollo teórico y jurídico en el Barroco. El artista quiere pasar de ser artesano a artista, a intelectual, digamos. Y esto es lo que se da en este contexto. La idea de la ingenuidad del arte se mezcla con la hidalguía y la exención de impuestos, una cosa y la otra, por asimilación con la nobleza. La nobleza estaba exenta de pagar ciertos impuestos por ser nobleza. En ese sentido, el artista, al considerarse un artista que ejerce un arte noble, un arte liberal, pues también está exento de impuestos. La exención de impuestos puede ser algo práctico, pero también
es una consideración social, es un ascenso dentro de la sociedad de su época. Y todo eso se produce también en Jerez en torno a estos mismos artistas que protagonizan esta proliferación de obras en la comarca. En esta escritura, fíjense que está firmando algunos de los artistas más destacados de ese momento. Arriba tenemos Matías José Navarro, que además se firma como Hidalgo, aquí mezclando una idea con la otra. Andrés Benítez al lado de Jacome Bácaro, no sé si lo ven, en la segunda línea, y otros artistas menos conocidos, ¿no? Pero bueno, esto es muy llamativo porque nos habla de que estos artistas tenían contactos entre ellos y efectivamente vamos a ver que estos contactos existieron. Pero quizás el ejemplo más claro de reivindicación del oficio de retablista es el pleito de Andrés Benítez contra los carpinteros de los blancos de la ciudad. Esto sería muy largo de contar, pero el gremio de carpinteros de los blancos de Jerez pues incluyó dentro de su nómina, de una manera bastante despectiva, entre comillas, a Andrés Benítez. Y Andrés Benítez, que se formó como carpintero, ascendió socialmente precisamente a través del estudio de los tratados de arquitectura y precisamente por la consideración de su arte como un arte liberal. Y esto se ve claramente en este pleito de Andrés Benítez. Y él comienza el pleito precisamente haciendo una exposición de toda su obra, ¿no? Y empieza diciendo que, bueno, pues ejercía el arte de la arquitectura pues, a lo largo de muchos años, y además dice que con gran aceptación en la ciudad y su comarca. Esto es algo importante, ¿no? Esto es algo que hay que subrayar. Y después, bueno, comenta todas las obras que hizo hasta ese momento, 1770, en Jerez, pero también en la Villa de Alcalá, en Sanlúcar de Barrameda, en la ciudad de Arco, Jerez y su comarca. Y esta es una idea que aparece aquí, en este pleito. El oficio de carpintero es menestral y propenso a cargas y contribuciones, y la arquitectura es libre, licenciosa, ingeniosa, noble, y por derecho gozan sus profesores privilegios y excepciones de nobleza. Y es curioso porque Andrés Benítez ganó este pleito, y en el padrón municipal de 1775 se le recoge, viviendo en su casa de la calle Honda, como profesor de la arquitectura, ensamblaje y dibujo, aprobado y mandado guardar todos sus privilegios de dichas artes por la real provisión de su majestad y señores presidentes, bla, 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 en 18 días del mes de noviembre de 1771. Finalmente, él consiguió ser considerado un profesor de arquitectura y no un carpintero. Es muy interesante todo el debate teórico que aparece en ese pleito, porque se debate sobre la definición de los términos arquitectura y arquitecto. Se citan tratadistas de arquitectura como Viñola, Andrea Pozo, el padre Tosca, Juan de Arfe, Bartolomé Ferrer, Fray Lorenzo de San Nicolás, Teodoro Ardemans, Vitruvio. Y además, algo muy curioso, es que declaran a favor de Andrés Benítez dos arquitectos de la ciudad, Domingo Mendoviña y Juan de Vargas. Domingo Mendoviña es un arquitecto poco conocido, él intervino en la capilla del Sagrario de San Miguel, y Juan de Vargas es un artista al que hizo una obra bastante destacada, sobre todo la arquitectura civil, por ejemplo el Palacio Bertemati, entre otras obras. Pues ellos declararon a favor de Andrés Benítez. Pero además hay otros artistas que tienen intereses intelectuales, por ejemplo Matías José Navarro, que hemos mencionado anteriormente. Hay testimonios de la existencia de libros entre los bienes de Andrés Benítez y también de Jacome Bácaro, pero el caso de Matías José Navarro es muy llamativo, porque su biblioteca es relevante no solamente en Jerez, sino en todo el panorama artístico español de la Edad Moderna, porque tuvo más de 300 volúmenes, y en esa época era una gran cantidad de libros, y dentro de los artistas es un caso también muy llamativo, ya digo, a nivel español, ¿no? Todo esto nos muestra un contexto que he querido mencionar porque nos habla de la importancia, la relevancia de estos artistas. Pero está también la fama,
¿Qué se dijo en los documentos de la época de Francisco Camacho de Mendoza? Excelente escultor y tallista, por la voz general y opinión de insigne en todas sus obras. Singularísimo escultor entre los de Andalucía y aún de España. Especial estatuario. Esta última frase está en su partida de defunción. Fíjense qué cosa más curiosa. Casos como este, pues son excepcionales, que en una partida de defunción te pongan esto, pues esto está relacionado en relación a Francisco Camacho de Mendoza. ¿Qué podríamos decir también de Andrés Benítez? Bueno, esta es una frase muy, muy divertida que está en el pleito. Hasta los niños del pueblo lo han visto y conocen como retablista. Algo muy, 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 muy gracioso. Se le califica su habilidad como artista de rara, especial, grande o extremada. Se dice que incluso que personas de bastante inteligencia se complacían a ir a verlo trabajar y que fue un arquitecto de notoria fama. Por tanto, no estamos ante unos artistas cualquiera, unos artistas que estaban bien considerados en su época y que su fama en Jerez debió de trascender las propias fronteras de la ciudad. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de entender todo lo que es esta profusión de obras jerezanas en nuestro entorno? Vamos a empezar analizando diferentes aspectos. En primer lugar, el dominio de la piedra. Esto es algo que suele pasar desapercibido, pero que es muy importante para nuestra ciudad, porque puedo decir que todos o casi todos los escultores de importancia que estuvieron activos en Jerez en los siglos XVII y XVIII trabajaron la piedra. Desde Hernando Lamberto hasta Jacome Bácaro, artistas muy diferentes y de distintas épocas. ¿Por qué? Pues por la presencia de canteras muy cercanas a nuestra ciudad, la de la Sierra de San Cristóbal o también la de Martelilla, que es una cantera menos conocida, pero de la que salía la piedra de mejor calidad de la ciudad. ¿Esto qué conllevó? Pues conllevó que los artistas, que los escultores jerezanos, fueran profesionales especializados en la talla de este material y como tales fueron demandados por otras localidades, ¿no? Un caso que pude documentar fue el de Francisco Camacho de Mendoza, que trabajó en piedra las esculturas que rematan el trascoro de la iglesia de Santa María de la Asunción de Arcos de la Frontera, que representan a San Miguel, San Isidoro y San Leandro. Son obras de los años 30 del siglo XVIII. Francisco Camacho de Mendoza haciendo obras en piedra. Pero es que su hijo, José Camacho de Mendoza, también trabajó la piedra, sobre todo trabajó la piedra. Y de hecho, pues tenemos constancia de que entre 1739 y 1777 una serie de artistas de Jerez trabajan en lo que ven aquí, que es la Catedral de Cádiz, en la obra de la Catedral de Cádiz, trabajando la piedra, haciendo capiteles y esculturas. Se trajeron desde Jerez a estos artistas para trabajar en la piedra. ¿Y quiénes son estos artistas? José Camacho de Mendoza, hijo de Francisco Camacho, Agustín de Medina y Flores, el retablista, que también fue tallista en piedra y en yeso. De hecho, en Granada trabajó la piedra, concretamente en la iglesia de las Angustias, su primera obra conocida. Pero también otros artistas menos conocidos, como Pedro Roldán, hijo de Diego Roldán, y Luis Jiménez, ¿no? Es un tema al que hay que profundizar, ¿no? Aquí he puesto dos ejemplos, en este caso son de Jerez, pero para que le pongamos cara a algunos de estos artistas. Esta imagen, esta escultura de San José está en la portada de la Visitación de la Catedral de Jerez, es obra de José Camacho de Mendoza. Esta segunda que tienen aquí, este San Miguel, es una obra anónima, pero que está rematando la portada interior de la capilla del Sagrario de San Miguel y que sigue los esquemas de Diego Roldán. ¿Fue Diego Roldán un escultor en piedra? Puede ser. ¿Su hijo, Pedro Roldán, trabajó la piedra siguiendo el estilo de su padre? También puede ser. Luis Jiménez está también documentado trabajando en la capilla del Sagrario de San Miguel.
¿Fue también un discípulo de Diego Roldán? Puede ser también. Todavía no tenemos una información clara sobre ese tema, pero son sugerencias que se pueden o cuestiones que se pueden plantear. En la propia iglesia de Santa María de Arcos, que vamos a citar mucho a lo largo de esta charla, la fachada principal, esta torre que tenemos aquí, esta torre fachada, pues aparecen diferentes esculturas y, bueno, en las figuras de San Pedro y San Pablo, pues el estilo es claramente el de Diego Roldán. Diego Roldán murió en Arcos, no sabemos haciendo qué, en 1766. Lógicamente trabajando, porque él vivió en Jerez y tenía su residencia en Jerez, pero murió de manera casual en Arcos de la Frontera. ¿Pudo haber sido haciendo este tipo de obras? Es posible también. En la segunda mitad también tenemos el caso de Jacome Bácaro. Jacome Bácaro, sabemos además que fue llamado a Cádiz para realizar una obra pues de gran importancia, como es este triunfo de la Virgen del Rosario. El triunfo de la Virgen del Rosario pues se hace en 1763, pero se quedó sin concluir. Empezó a hacerlo la escultura un escultor anónimo y no la llegó a terminar. ¿Y a quién se trae? ¿A quién se llama? A Jacome Bácaro, que estaba trabajando en Jerez. ¿Por qué? Porque dominaba la piedra. No existían escultores de piedra en Cádiz y se traen a Jacome Bácaro. Y Jacome Bácaro hace la imagen, la escultura de la Virgen del Rosario, que remata este triunfo. Jacome Bácaro tiene obras también documentadas en la propia Catedral de Jerez, en la antigua colegial, por ejemplo, la fachada de la sacristía de la catedral. Pero hay obras que también se le pueden atribuir. Volvemos a Arcos, la iglesia de San Pedro, la otra parroquia histórica de la ciudad de Arcos. Pues en esta magnífica torre fachada, que sabemos que fue iniciada en la primera mitad del siglo XVIII, pero que fue intervenida con motivo del terremoto de Lisboa, de 1755. Y sabemos que años posteriores se intervino, se reformó la torre. Es posible que en ese momento se interviniera en la escultura de esta portada. Esto es algo que, digamos, doy esta novedad en esta charla, porque todavía no está ni siquiera publicada. Estas esculturas de mucha calidad, desde mi punto de vista, de San Mateo o de San Juan, son obras que tienen el estilo de Jacome Bácaro, claramente. Pongo aquí una comparativa de la figura de la cabeza de San Mateo con una de las figuras, las cabezas pequeñitas que están en la sillería de coro de la Catedral de Jerez, para ver que estamos ante una obra de un mismo artista. Pero hay otro aspecto interesante, los modelos de éxito, lo que yo he denominado modelos de éxito. Obras que dieron lugar a imitaciones, o digamos, podemos decir que obras que tuvieron mucho éxito y que intentaron imitarse en otras localidades. El ejemplo más llamativo, la sillería de coro de la iglesia de Santa María de Arcos, una obra que contrata en los años 30 del siglo XVIII Agustín de Medina y Flores. Poco después, en los años 40, se le encarga al propio Medina y Flores otra sillería para la parroquia de San Jorge de Alcalá de los Gazules. Aquí he puesto una comparativa para que vean que claramente se imitó el estilo, con esas columnas salomónicas que vemos que están articulando toda la sillería. Pero además no solamente en la sillería, también en la decoración de yeserías del trascoro, porque Agustín de Medina y Flores trabajó, como hemos dicho, la piedra, pero también el yeso. Y los dos trascoros de Arcos y de Alcalá pues están íntimamente relacionados y son obras, ambos, de Agustín de Medina y Flores. La obra de Arcos influyó en el encargo de Alcalá. Pero es que además, recientemente, el profesor Cruz Isidoro ha documentado esta sillería del convento de Madre de Dios de Sanlúcar, obra también de Agustín de Medina y Flores, de los años 50 del siglo XVIII. De nuevo ven cómo aparecen las columnas salomónicas. Bueno, la documentación que ha publicado
el profesor Cruz Isidoro, se dice que se intentó imitar la sillería de la iglesia de Santa María de Arcos, y por eso se llamó al mismo artista. Todo esto nos habla un poco de todo ese entramado que explica toda esta difusión de obras jerezanas. Recientemente también he documentado este retablo que está en el santuario de Palomares de Trebujena. Esta obra es la obra póstuma de Agustín de Medina y Flores. Él no la llegó a terminar porque él la contrata en 1759 y muere al año siguiente. La deja sin terminar, pero el proyecto original es suyo, tanto el concepto de retablo camarín con un baldaquino en el centro. ¿Cuál pudo ser el modelo? Pues otra obra de Agustín de Medina y Flores muy destacada, que es el retablo del Rosario de los Montañeses, del convento de Santo Domingo de Jerez. El concepto es muy similar, aunque la ejecución ya es diferente porque intervendrán en Trebujena diferentes artistas posteriores al propio Medina y Flores. Pero el concepto seguramente fue el que se le pidió por parte de la cofradía trebujenera, fue la de hacer algo imitando el retablo y el camarín de los montañeses. La familia Navarro, Matías José Navarro, pues fueron unos artistas, como digo, que trabajaron con un taller itinerante y que al final terminan asentándose en Jerez. Su obra más representativa es el retablo de la iglesia de San Francisco del Puerto, una obra con un concepto muy barroco, muy envolvente, siguiendo el modelo de Jerónimo Balbás, para el desaparecido retablo de la iglesia del Sagrario de Sevilla, rematado por un cascarón, como pueden ver. Bueno, pues poco después de contratar esta obra, en los años 30 del siglo XVIII, se le pide hacer imitar ese mismo modelo en Rota, en la iglesia de la Caridad de Rota. Es lo mismo, pero un poco más reducido, un poco más modesto. Pero es que además, bueno, aquí tienen ese concepto de cascarón que está en la iglesia de la capilla de la Caridad de Rota. Pero es que cuando se instalan en Jerez, ya pues a mediados del siglo XVIII, se le encarga desde Villamartín nuevamente el mismo modelo. En este caso era un retablo preexistente del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII, que se le pide que lo amplíe, y lo amplía pues poniéndole precisamente el cascarón, ese cascarón que da esa idea de retablo envolvente, ¿no? Es un modelo de éxito que se va repitiendo y que lógicamente también justifica que se encarguen obras de diferentes localidades del entorno. ¿Qué podemos decir de la escultura? Bueno, quizás el modelo de éxito más difundido en la escultura jerezana de este momento, las Dolorosas de Diego Roldán. Aquí he puesto, podría poner miles de ejemplos porque tiene muchas dolorosas. Lo de miles es un poquito exagerado, pero bueno, casi. Esta fotografía que tenemos arriba es la Virgen del Valle, antes de todas las restauraciones que ha tenido, la titular de la Hermandad del Cristo de la Aspiración, ¿no? Bueno, las tres dolorosas que están aquí son tres dolorosas que están en Arcos, en Utrera, bueno, en Utrera, actualmente en Estepa, la Virgen del Valle de Estepa, la que está justamente debajo, en el centro, pero que se hizo para Utrera, y la Virgen de la Soledad de Sanlúcar. Todas tienen un modelo físico muy similar, como pueden ver. Las Dolorosas de Diego Roldán tuvieron muchísimo éxito y hay dolorosas repartidas por toda la provincia y, como hemos dicho, incluso por la provincia de Sevilla, tanto en Estepa, en Utrera, como también en Lebrija. El modelo, quizás su dolorosa más importante, la Virgen del Amor de Sanlúcar, pues también se le pidió imitar el mismo modelo en Medina Sidonia, en la Virgen esta dolorosa de Medina Sidonia. Fíjense, por ejemplo, en las tallas de las manos, que prácticamente las hace, digamos, en serie. Pero estas cabezas son cabezas muy refinadas dentro de la obra de Diego Roldán. Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda. Pero también hizo obras de pequeño tamaño. Y es curioso cómo nos encontramos dos dolorosas pequeñitas de vestir, por ejemplo, la iglesia, el Hospital de la Caridad de San Juan de Dios de Cádiz, o
en la propia parroquia de Santa María de la Mesa de Utrera, para que vean esa difusión y ese éxito de ese modelo iconográfico de la Dolorosa por parte de Diego Roldán. Francisco Camacho de Mendoza, otra de las obras cumbres de la escultura jerezana del 18, el San José de la parroquia de la O de Rota, una obra de 1736. Fue una obra extraordinaria. Es normal que también se le encargaran obras siguiendo un poco ese modelo del San José con el niño itinerante. Este San José se hizo para el convento de la Merced de Sanlúcar. Es una obra que he atribuido recientemente, está en vías también de publicación. Este San José está actualmente en la Cartuja de Jerez, pero procede del convento de la Merced de Sanlúcar y vino con todos los retablos que están actualmente allí en la Cartuja, y curiosamente fue titular de la Hermandad de los Carpinteros de Sanlúcar. Puedes ver que la composición pues muy similar, aunque existen variaciones. Bácaro también hizo un modelo muy curioso, una iconografía muy curiosa de San José. El San José con el niño dormido en los brazos. Aquí tenemos el San José que está en la Catedral de Jerez. Y estos son los que, desde mi punto de vista, hizo para Bornos, en la parroquia de Santo Domingo de Bornos, Sanlúcar, la parroquia de la O, el retablo mayor, o en Arcos, en la capilla de la Caridad de Arcos, una capilla muy interesante, muy poco conocida, pero que tiene un gran conjunto artístico muy curioso. El modelo del niño dormido en brazos de San José, con diferentes variantes, todos dentro de lo que es el taller de Giacome Bácaro. Por tanto, modelos de éxito que justifican obras que estén repartidas por toda la provincia. Y en este mismo sentido hay que hablar del papel de las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque las órdenes religiosas normalmente utilizaron unos mismos artistas para trabajar en diferentes conventos de distintas localidades. Esto es algo que está totalmente comprobado. Por ejemplo, en el caso de la familia Navarro hace los retablos de las iglesias de San Juan de Dios, de Arcos, del Puerto y de Jerez. No es ninguna casualidad, es que la orden utilizó a estos artistas porque gustó su trabajo y se le encarga pues obras en diferentes localidades. Esto es otra manera de que estas obras llegaran a otras localidades. Muy llamativo también, en el caso de Agustín de Medina y Flores y Diego Roldán, el trabajo para la Compañía de Jesús. Está documentado, por ejemplo, que Agustín de Medina y Flores y Diego Roldán trabajan en la Iglesia de la Compañía de Jesús de Jerez. Este es el retablo actual de la Iglesia de San Dionisio, que procede de la Iglesia de los Jesuitas. Se trasladó allí tras la expulsión de los Jesuitas de 1767. Y esta imagen de San Francisco Javier es una obra que ha aparecido recientemente, firmada por Diego Roldán. Veremos también que firmada por su propio policromador, y que actualmente está en Sevilla, pero procede de la Iglesia de los Jesuitas de Jerez. Bueno, pues el modelo iconográfico de San Francisco Javier, digamos, en su tránsito, en su momento de su muerte, es otro modelo de éxito que se imita en dos sitios diferentes, y por Diego Roldán, porque están las dos confirmadas que son obras de Diego Roldán. En el caso de San Francisco Javier, de la antigua iglesia de los jesuitas de Arcos, que actualmente está también en Santa María, pues también aporto en esta charla esta referencia de un jesuita que estuvo aquí en Jerez, Jerónimo de Estrada, que publica esta obra dedicada precisamente a el retablo que se inaugura en 1749, dedicado a este santo. Y dice: afamado artífice en Jerez. De nuevo, la fama. Dice que tenía algunos años fabricado para América, curiosamente, artistas jerezanos que trabajan para América, una hermosa imagen al natural del santo apóstol defunto.
copia de un modelo romano, algo también muy curioso e interesante. Y dice que se la quedó en su poder por haberse embarcado con su visión el procurador jesuita que la pidió. Y bueno, al final pues este prior del colegio, rector, del colegio de Arcos, logra adquirir esta imagen a ese escultor, que sabemos que fue Diego Roldán. Y es curioso cómo Diego Roldán trabaja y hace en la misma iconografía en esta imagen de San Francisco Javier, la Ribas de Arcos, y la de abajo está en Utrera, que actualmente está en Santa María de la Mesa de Utrera, pero que se hizo para el Colegio de los Jesuitas de Utrera. Y hace unos años apareció la firma dentro de esta imagen. Don Diego Roldán me hizo en Jerez de la Frontera, año 1751. Había que destacar que lo hizo en Jerez. Otro aspecto interesante, la colaboración entre distintos profesionales, escultores y retablistas, escultores y doradores o policromadores. El caso de Santa María de Arcos, de la sillería, hemos dicho que es obra de Medina y Flores. Pues bueno, la escultura la hace Diego Roldán. Y Diego Roldán trabajó muchísimo para muchas obras de Agustín Medina y Flores, las propias esculturas que hemos dicho de los retablos del Rosario Montañeses o del retablo actual de San Dionisio. Son obras documentadas también de Diego Roldán y obras dentro de retablos de Medina y Flores. Aquí vemos un ejemplo de esta decoración escultórica que hace para esta sillería Diego Roldán en los años 40 del siglo XVIII. Este retablo, el que también aporté documentación en mi tesis, pues está en la parroquia de Santa María de Espera, Santa María de Gracia de Espera. Pues este retablo fue diseñado por Agustín de Medina y Flores. ¿Y quién hace la escultura? Pues Diego Roldán, por supuesto. La documentación habla claramente de Diego Roldán y además también esta imagen de la Virgen del Rosario, que está aquí al lado, pues desgraciadamente ha sufrido un accidente, se ha destrozado prácticamente y actualmente está en restauración, pero por suerte, no hay mal que por bien no venga, dentro apareció la firma de Diego Roldán, aunque también se sabía documentalmente que había sido hecho por este artista. Aquí está la firma de Roldán. Bueno, pues curiosamente el tallista que trabajó en este retablo, un tallista que fue un fraile de Borno, Fray Baltasar de San José, pues le manda una carta al párroco de Espera y es muy, muy curiosa porque este documento está en el archivo diocesano y es un documento muy, muy curioso porque dice: llegué a este monasterio de vuelta de Jerez y habiendo ido a ver a don Diego Roldán, escultor amigo de mi estimación, me dice su esposa, está en Sanlúcar de Barrameda rematando unas imágenes, unas figuras. Es algo muy curioso, ¿no? Porque nos habla de que estaba trabajando en Sanlúcar. De nuevo, una nueva referencia, ¿no?, a que los artistas jerezanos, los artistas de Jerez, pues trabajaban para toda la comarca. Es un documento muy, muy curioso. Otra obra de Agustín de Medina y Flores, este retablo que está en Alcalá de los Azules. Hemos dicho que Medina y Flores hace la sillería de la iglesia de San Jorge. Pues el retablo de ánimas es obra suya con escultura de Diego Roldán. Y aquí tenemos una imagen que está también en la parroquia de Alcalá, que también tiene el estilo de Diego Roldán. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el trabajo de determinados artistas influye también en que se le encargue la escultura a artistas que están relacionados dentro de su círculo más inmediato. Otra obra de Diego Roldán, en este caso de Utrera, la Virgen de la Quinta Angustia de Utrera. Pues esta obra tiene policromía que sigue totalmente el estilo de uno de los principales doradores de este momento en Jerez, Bernardo de Valdés. ¿Por qué es importante decir esto? Pues que ya hemos dicho que la relación entre Utrera y Jerez se debe mucho a que los patronos y los administradores del Hospital de la Resurrección han sido históricamente jerezanos, ¿no? Bueno, pues uno de estos administradores era nada más y nada menos que el cuñado del dorador.
llamado Alonso de Ariza, pues era cuñado de Bernardo de Valdés y además cura beneficiado de la parroquia de Santa María de la Mesa. Todo esto justifica el trabajo de Roldán en Utrera, más allá de lo que hemos dicho de la orden de los jesuitas. Bernardo Valdés también interviene en esta obra tan destacada que hemos dicho antes, San José de la parroquia de la O de Rota, una obra, como digo, de las más importantes, que salieron de los talleres jerezanos y que ha valido también que Camacho se le haya atribuido la imagen de Jesús del prendimiento. Bueno, pues la policromía es de Bernardo Valdés y esto explica, ¿no?, que Bernardo Valdés colaborara con Camacho en otras obras. Este retablo está en Sanlúcar de Barrameda, está en el convento de Madre de Dios de Sanlúcar y tuve la oportunidad de atribuir la policromía de este retablo a Bernardo de Valdés. Bueno, pues el profesor Cruz Isidoro documentó que efectivamente este artista es el autor de la policromía de este retablo. Y curiosamente no sabemos quién hizo la escultura, pero sí quién hizo la policromía. Y la escultura que está rematando todo el retablo, pues sigue el estilo de Francisco Camacho. ¿Qué quiere decir esto? Que el dorador pudo haber influido en la elección de la escultura de este retablo. En este caso que representan pues diferentes santas de la orden dominica y el relieve de la Anunciación. También una colaboración entre ambos artistas, Bernardo Valdés y Camacho. Esta obra, que es una obra atribuida, que es también otra de las obras más exquisitas, desde mi punto de vista, que se salieron de los talleres jerezanos y de Francisco Camacho en particular, que es este San José del convento de las Concepcionistas del Puerto de Santa María. Una obra también con una cabeza que también recuerda mucho al prendimiento. Y la policromía pues sigue el estilo de Bernardo Valdés, también muy, muy exquisita. Incluso también en una obra muy tardía de su trayectoria, como es este San Joaquín, que está en el convento del Santo Domingo de Cádiz, una obra que se localizó cuando se restauró, apareció justamente debajo de la peana esta firma: Mendoza me faciebat, me hizo, Jerez, año de 1756. Se ha dicho que es 36, yo creo que es 56, un año antes de la muerte del propio artista. Pues es una obra de Camacho con una policromía claramente de Bernardo Valdés. Aquí he puesto una comparativa entre la policromía del propio San Joaquín y la del San José de Rota, que es obra documentada. El otro dorador importante de la primera mitad del siglo XVIII en Jerez, tanto Bernardo Valdés como Antonio de Escuda se forman y vienen desde Sevilla y están en el entorno también de Diego Roldán. Esta imagen que hemos comentado anteriormente, pues apareció firmada San Francisco Javier, que está en Torreblanca, en Sevilla, y que procede del Colegio de la Compañía de Jesús de Jerez. Apareció la firma de Diego Roldán y también del propio dorador, Antonio de Escuda. Lo doró y estofó don Antonio de Escuda y Molas, maestro del ilustrísimo señor obispo de Cádiz, curiosamente. Fue un artista que se estableció en Jerez, pero que fue dorador del obispo de Cádiz. Y esto explica que trabajara para Cádiz. Esta imagen de Santa María Magdalena de Pasis está en una capilla perteneciente a la Hermandad del Carmen de Cádiz. Aquí he puesto la foto del documento que se conserva, que es una carta de pago firmado por el propio Antonio de Escuda. Pero Antonio de Escuda era dorador, no era escultor. ¿Cómo puede estar cobrando por un trabajo hecho de escultura? Pues porque seguramente él fue un intermediario. Él hizo la policromía, pero no hizo la escultura. Desde mi punto de vista, esta imagen es obra de Francisco Camacho de Mendoza. Por lo tanto, otro trabajo que sirve de colaboración entre ambos artistas. Esas formas nos recuerdan, por ejemplo, a la Virgen de los Remedios, a la Virgen de la Amargura, que son obras pues, muy relacionables con Camacho. Un hijo de Camacho, precisamente, Bartolomé Camacho de Mendoza, fue dorador. Y él trabaja para, sobre todo, dorar
retablos de la familia Navarro. No parece nada casual. Realmente debió haber una colaboración y un conocimiento de ambos, de Matías José Navarro con Bartolomé Camacho, para que se eligiera a este dorador para adorar sus obras. Aquí he puesto este camarín del retablo mayor de la iglesia de la Oliva de Lebrija, el retablo actual de las esclavas, de la capilla de las esclavas del puerto de Santa María, que es el antiguo hospital de San Juan de Dios, y este retablo que está en San Juan de Letrán, en Jerez, que procede de la iglesia de San Juan de Dios de Jerez. Y las tres son obras documentadas de Matías José Navarro con policromía de Bartolomé Camacho. Andrés Benítez y Jacome Bácaro. Es algo que todavía no ha sido documentado, pero efectivamente creo que esta colaboración existió. Este retablo, otra de las grandes joyas que tenemos de los talleres jerezanos, el retablo de la Virgen del Rosario, de la parroquia nuevamente de la Asunción de Arcos, es obra documentada de Andrés Benítez. Pues la escultura, como esta cabeza de este evangelista, pues responde claramente al estilo de Bácaro. Y esto pudo justificar que se le llamara Bácaro para trabajar en obras, como hemos dicho anteriormente, como la fachada de la iglesia de San Pedro. Aquí vemos un detalle de este retablo, que es una obra espléndida dentro de la trayectoria de Andrés Benítez, un barroco, un rococó ya pues exuberante, y una de las obras de mayor complejidad compositiva también que tiene este artista. Otra obra que se conserva también en la iglesia de Santa María de la Asunción de Arcos, también espléndida, este retablo de San Félix de la propia iglesia, es obra también de Andrés Benítez, y las esculturas, o estas figuras de ángeles que vemos aquí, ya digo que esta es una de las grandes obras maestras de Andrés Benítez, pues también pudo haber sido obra de Jacome Bácaro. Jacome Bácaro trabajó en Cádiz, haciendo este triunfo de la Virgen del Rosario. Pues en ese triunfo interviene un tallista que es Gonzalo Pomar. Y Gonzalo Pomar, ese mismo año, 1763, hace este retablo de la iglesia de San Francisco de Cádiz. Pues la escultura tiene, para mí, desde mi punto de vista, una evidente relación con Jacome Bácaro. Un autor que además en su propio testamento dice que se le debía dinero por un San Dimas, y yo lo he identificado con este San Dimas que está en la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz. Pero es que además Gonzalo Pomar es el autor de este retablo, atribuido, pero con mucho fundamento, de la O de San Lucas de Barrameda, el retablo mayor, otra obra espléndida del rococó en la provincia de Cádiz. Pues, de nuevo, la escultura es relacionable, como este San José, con la obra de Jacome Bácaro. Antes de terminar, espero no haberles cansado mucho, solamente quería mencionar unas pinceladas sobre otras artes. No voy a entrar en grandes profundidades, solamente decir algunas notas. De esto hablé hace 2 años en una charla que di justamente aquí sobre las pinturas murales. Hay que decir que otras artes, como la pintura, incluso la arquitectura, no tuvieron tanto desarrollo al exterior, pero también son menos estudiadas. En el caso de estas pinturas, que además complementan un retablo que hemos visto anteriormente, el de la Capilla del Rosario de Santa María de Arcos, de Andrés Benítez, pues las pinturas murales de toda la capilla son de Diego Losada. Diego Losada es un pintor y dorador que es de origen gallego, pero que se instala en Jerez en este momento, segunda mitad del siglo XVIII. Y él se especializó en las pinturas murales de trampantojos, de perspectivas arquitectónicas. Bueno, pues hizo obras como esta, que están documentadas, lo logré documentar en mi tesis, pero también se le pueden relacionar en la propia Arcos, o estas pinturas también de trampantojos, que están en el convento de las Mercedarias de Arcos. La arquitectura, solamente una sola nota.
Juan de Vargas, lo hemos mencionado anteriormente, que apareció como testigo en el pleito de Andrés Benítez. Bueno, este palacio de Bertemati, que también fue de uno de los primeros trabajos que yo hice, el primer artículo que publiqué fue precisamente documentar la autoría de Juan de Vargas en el Palacio Bertemati. Bueno, pues es curioso porque Juan de Vargas, en 1773, sabemos que hizo una obra de una casa en Cádiz, pero es que además sabemos que en 1778 firma en Jerez una escritura por la cual se obliga a pagar a cierta deuda a una compañía mercantil gaditana y dice, por la madera que he sacado de sus almacenes para distintas obras que he tenido a mi cargo en la ciudad del puerto. Esto es algo muy interesante. No se ha logrado todavía documentar ninguna obra de Juan de Vargas en el puerto, pero ese concepto barroco de esos balcones tan movidos, lo vemos también, por ejemplo, aparte en obras como el Palacio Bertemati, en esta Casa de los Leones del puerto de Santa María. Es un tema que hay que seguir investigando. Bueno, para acabar, solamente me queda decir que desde ciertos ámbitos universitarios se desprecian los focos artísticos periféricos. Es posible que la historia del arte oficial la construyan los grandes creadores, pero nuestro patrimonio, la identidad de muchas ciudades y pueblos, lo han construido a lo largo de los siglos esos pequeños nombres, como los que han aparecido en esta charla. Son artistas, creo, merecedores de ser recordados. Y aprovechando que tenemos aquí al señor delegado de Cultura, recordados, por ejemplo, con una placa en el lugar donde vivieron y trabajaron, o con su nombre en las nuevas calles de esa ciudad del futuro que no debe olvidar sus raíces. Porque, como he intentado demostrar, no solo son un capítulo primordial de nuestra historia del arte estos artistas, sino un patrimonio que nos une a las localidades de nuestro entorno. Nada más, muchas gracias. Paco. Muchas gracias, doctor Moreno Arana, por tan detallada y precisa conferencia. Nada nuevo en tu brillante trayectoria investigadora y especialmente reflejada, como se ha dicho, en tu tesis doctoral presentada el año 2012 en la Universidad de Sevilla, bajo el título El retablo en Jerez de la Frontera en el siglo XVIII, que mereció, también se ha indicado, la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Jerez, como hemos escuchado, se convierte sin duda en el siglo XVIII en uno de los focos artísticos de mayor entidad dentro de Andalucía occidental, si bien ya destacaba desde la Baja Edad Media, apoyada por su importante población entre las 10 primeras de Andalucía, por su situación geográfica estratégica, por sus numerosas instituciones religiosas y su amplio sector nobiliario. Esta situación privilegiada se complementa por una notable actividad económica fundamentalmente centrada en la agricultura y en la vitivinícola y en la industria vitivinícola.
También destaca la importante relación de artistas, como se ha indicado, jerezanos o instalados en la ciudad, de la que destacan los nombres de Francisco Camacho de Mendoza, Andrés Benítez, Agustín de Medina y Flores, Jacome Bácaro, destacados escultores, retablistas, tallistas, arquitectos, etcétera, que dejaron en nuestra ciudad un conjunto de obras muy notables, así como en el entorno geográfico de nuestra ciudad. Muchas gracias, querido José Manuel, por una conferencia muy completa, académica en su construcción literaria y particularmente fácil de seguir y, por consiguiente, fácil de comprender y memorizar. Para finalizar, deseo agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo día 11 del presente mes de febrero a las 19:30 horas para asistir a la cuarta y última cita del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo de don Jesús Caballero Ragel, doctor en Artes y Humanidades, bajo el título El apogeo económico, cultural y artístico en el Jerez del 19. La presentación estará a cargo de don Natalio Benítez Ragel, miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos y jefe de unidad de la Biblioteca Municipal. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.